Invitamos a nuestro apóstol que sea de bendición en esta noche. Amén. Qué bueno es estar reunidos para exaltar el nombre del Señor, para adorar. Gracias a Dios por este tiempo de adoración, por este tiempo de exaltación, por este tiempo de proclamación de su palabra. Agradezco a Dios el privilegio que tenemos de poder honrar y bendecir el nombre del Señor. Ahí donde estamos, vos en tu casa, en tu lugar, con tu familia, con alguien, quizás sola, solo, pero adorando al Señor en estos tiempos es maravilloso. Quiero aprovechar en este momento para agradecer a la célula infantil que pasó hace un ratito, ese video tan bello donde vemos que nada los detiene, que seguimos trabajando. Me pareció hermoso verlos a todos trabajando aquí en EDB. La iglesia no se detiene, la iglesia no para. Podrán frenarnos esta pandemia en el juntarnos, en el congregarnos, pero la iglesia no se va a detener jamás, porque la iglesia es eterna y la han perseguido, han tratado de destruirla desde siempre, pero acá estamos firmes creyendo que Dios se va a glorificar. Por eso bendigo a los niños, porque son la iglesia que se está levantando y se está preparando para mañana. Esa iglesia poderosa está hoy en manos de esos maestros que están orando, ministrando, enseñando y haciendo que los niños conozcan un mensaje de fe, un mensaje poderoso de parte del Señor, y que Dios se va a glorificar en sus vidas. Antes de comenzar con la palabra, agradeciendo al Señor por este tiempo de adoración tan bello que pasamos, que le decimos al Señor que el Señor vive en nosotros, que somos dependientes de su amor, y terminamos diciendo que le gritaríamos al mundo entero que le amamos, gritarle al mundo entero que amamos tanto el nombre del Señor. Y de eso quiero hablar en esta noche, del amor que tuvo el Señor por nosotros y que tiene todavía, y lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Porque en este tiempo estamos hablando de la manifestación del Señor. Y de eso quiero hablar en esta noche. Pero dije, antes de eso, a todos los que están conectados con nosotros desde otro lugar, desde otra ciudad, no de Ushuaia, los de Ushuaia también pueden hacerlo, hacerse presentes. Es la idea nuestra que ustedes puedan participar. Como no podemos juntarnos, como no podemos estar congregados como lo hacíamos tradicionalmente en el edificio, quiero pedirte que participes con tu mensaje en Facebook, en YouTube, que son las dos redes donde estamos saliendo, que te comuniques, que digas aquí estamos, y de donde estés. Porque quiero al terminar orar por tu vida, por la ciudad donde estás, para que esa ciudad sea bendecida a través de tu vida. Que vos puedas entender después de esta noche la importancia que tenés para esa ciudad donde vos estás, aunque te parezca que estás solo y que, bueno, no quiero compartir ahora, solamente quiero decirte eso. Unite, participá, no tengas vergüenza, soltá una palabra de bendición, acá estamos, y si algo te impacta, compartilo, decilo, que realmente te hace bien a vos poder hablar, y nos hace bien a nosotros también poder escuchar. Aunque yo no puedo en este momento leerlos a los mensajes, me encanta poder verlos después. Así que te animo a que puedas con todas tus fuerzas honrar el nombre del Señor y prepararte para lo que viene, porque lo que viene es mejor que lo que tenés. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y todo en nuestra vida es cuestión de tiempo, y el tiempo es aquí y es ahora. Este es el tiempo del Señor para tu vida. Este es el tiempo en que Dios se va a glorificar. Es el tiempo en que tu vida va a ser fortalecida en tu ser interior para llevar una bendición a toda la ciudad donde estás, a todos tus amigos, vecinos, parientes. Y no solo eso, sino también a tus enemigos, a los que no te quieren, también les vas a llevar una palabra de bendición, porque ese es el mensaje del Señor. Amar a los que me aman es fácil. Orar por los que me bendicen es re fácil. Pero el Señor amó a todos, así que si te amó a vos, también está amando a tu vecino, a los que te aman y a los que no te aman. Ora por cada uno, bendecí sus vidas y vamos a glorificar el nombre del Señor. Dios está para glorificarse en tu vida.
es lo importante que vos puedas entender que en este tiempo donde estamos hablando de manifestación, Dios quiere manifestarse a través tuyo. Él está dentro tuyo y Dios ha manifestado su gloria, ha manifestado su amor, ha manifestado su devoción por nosotros, de tal manera que hoy tenemos paz en nuestro corazón. Si no tenés a Jesús, es difícil tener paz en estos momentos de dificultad, en estos momentos de pandemia. La gente está agobiada, angustiada, afligida, deprimida, enojada, rabiosa, ya con ganas hasta de salir, sin importarle nada, con todos los riesgos que esto significa, hasta de contagio masivo. Pero la gente está mal, porque no puede tener paz, porque no puede tener la semilla de vida, de bendición que nosotros hemos recibido a través de la palabra de Jesús, a través de la palabra eterna, la palabra poderosa, la palabra maravillosa que se va a manifestar en nuestras vidas. Dios es poderoso. Yo quiero compartir un pasaje con ustedes, quizás para muchos muy conocido, seguramente, pero que está bueno poder compartirlo en esta hora. El Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, comienza con el sermón de la montaña, el sermón del monte, donde empieza a contar y a enfrentarnos y a decirnos a nosotros, a confrontarnos a nosotros con una realidad y cómo debíamos reaccionar ante cada una de las circunstancias, cómo teníamos que orar, cómo teníamos que hacer, cómo teníamos que movernos, si nos lastimaban, no afligirnos, entender que la eternidad se tiene que manifestar en nosotros y que estas cosas triviales, pasajeras, como decía ayer en la cena familiar, no nos puede afectar. Estamos aquí porque a Dios le ha placido y era el deseo de Dios que hoy fuéramos sus hijos y por eso Él hizo tanto a favor nuestro. Dije recién que empezó hablando de distintas maneras, pero hubo un momento, y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 habla sobre parábolas. En ese capítulo hay 7 parábolas. 7 parábolas que hablan de la identificación del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? O el reino de los cielos es semejante a, o lo podemos comparar con. Y así fueron esas parábolas, esas ilustraciones de la vida real que no habían acontecido. Una parábola es eso, una situación de una vida real pero que no aconteció, pero que podría ser, que se podría dar. En el Evangelio, como dije recién, de Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, ahí habla de una parábola en particular, es la parábola de la semilla de mostaza. Y dice así la Escritura. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Algo tan pequeño que se transforma en algo tan grande. ¿Quién hablaba este mensaje? ¿Quién traía estas ilustraciones, estas parábolas al pueblo de Israel? Jesús. Jesús, que era el Mesías, era el enviado de Dios, el Salvador que iba a venir, pero el pueblo de Israel no pudo entenderlo. La mayoría no pudo entender este mensaje. Entonces Jesús, como le costaba tanto a la gente entenderlo, le habla por parábolas, pero así todo no alcanzaban a entenderlo. Porque el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, indefectiblemente esperaba al Mesías. Era la ilusión, era el anhelo, era el deseo. De hecho, todavía están esperando al Mesías, el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel el Mesías no vino. El día que venga alguien dijo una vez que el día que reciban al Mesías se le termina la historia de Israel, porque la historia de Israel es esperar el Mesías, esperar la salvación, esperar al Redentor, esperar al Libertador. Y el pueblo de Israel, desafortunadamente, por no interpretar la Escritura, fue carne de cañón para todos los imperios que hubo. El imperio persa, los griegos, los caldeos, y termina en la época de Jesús con el imperio romano, sometidos todo el tiempo.
Y cada uno de estos imperios aportaba lo suyo, sus dioses, sus maneras de ser, los ídolos, traían ahí todos los ídolos. Y el pueblo de Israel luchaba con eso para no caer, aunque a veces sucumbía en esas luchas, pero intentaba mantenerse al margen porque tenía la palabra, tenía la Torá, tenía el Antiguo Testamento que nosotros llamamos, tenía todos esos libros con los que se regía y estaba viviendo ese tiempo de vida. Pero para ellos, el Mesías tenía que venir a traer una libertad social, una libertad económica y una libertad política. Pensaban que cuando el Mesías apareciera les iba a traer ese cambio, esa transformación, y se equivocaban porque esa era la interpretación humana, no era el sentido de la revelación divina con la que tenían que entender ese mensaje. Ellos estaban abocados a pensar que la liberación de ellos tenía que ser libre del imperio romano. De hecho que todos así lo vivían y así lo pensaban y así lo entendían. Ahora, el pueblo de Israel no se sometió a la palabra, no se sometió a una revelación del cielo para poder interpretar lo que Dios quería decirles. De hecho, que ahora vamos a hablar de esto, que desde el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo cómo era esto. Pero el mundo vivió un tiempo así de cambios, de transformaciones, de mutaciones, y siempre fueron por guerras. Todos los cambios que hubo en la sociedad, en esta historia de la humanidad, fue por guerras. Pero el Señor vino a traer otro mensaje distinto. Por eso, nunca el reino de los cielos va a poder venir a nosotros si estamos esperanzados en que venga una libertad que sea económica, política y social. No es la libertad que Dios tiene preparada para nosotros, es una libertad que tiene Él, que está por encima de todo eso. Y es una verdad que no tiene ninguna oposición a esta palabra de Dios, que se tiene que revelar a tu vida. Si Dios no se revela, si no te trae entendimiento, discernimiento de lo que Él está queriendo hacer en tu vida, nunca lo vas a poder discernir. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, dice que a los suyos vino, a los suyos no recibió, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay algo que es interesante, no se recibe si no hay una sensibilidad a la intervención divina. No es que uno recibe porque quiere recibir, uno va a la calle, ahora dice, ahora recibo a Jesús. Sí, para recibir esa verdad, para recibir esta vida, para recibir ese mensaje, necesitas indefectiblemente una intervención divina, porque cuando viene la palabra del Señor, tenés que ser sensible a esa voz. Y todo aquel que fue sensible a esa voz recibe al Señor y pasa y se transforma y cambia su vida. Y ahora ya no es más solamente una persona, sino que dice la Escritura que es un hijo de Dios. Tiene la autoridad, tiene la legalidad de ser llamado hijo de Dios a través de un nuevo nacimiento. No se puede ser hijo si no hay un padre. Entonces no podemos decir somos hijos de Dios si no reconocemos al Padre. Y nosotros hemos nacido de nuevo en esa virtud del Señor Jesús. Hemos nacido por esa palabra que nos fue impartida, por esa palabra que nos fue soltada. Pero como dije recién, Israel estaba esperando al Mesías. Estaba esperando a un libertador. Estaba esperando a alguien que pudiera ser un revolucionario. Ahí como el celote cuando lo llaman, que eran rebeldes, eran revolucionarios. Era gente que estaba en contra del sistema y estaba dispuesto a pelear y a armarse y a dar la vida por una causa. Y ellos esperaban al libertador. Estaban esperando al San Martín, al Bolívar, que quería ellos que a través de la espada, del sable, de las armas, de la guerra, pudiera liberar al pueblo de Israel. Pero Jesús aparece y les dice, vengo a instalar aquí no el reino hebreo, el reino de Judá, el reino de Jerusalén, el reino... No, Él no dijo nada de eso. Dijo el reino de los cielos, el reino del Padre. Vengo a decirles que el reino del Padre era totalmente distinto. Antes de llegar al eje de esta ministración, de esta palabra que quiero compartir con ustedes, el pueblo de Israel esperaba un día despertarse con el Mesías revolucionario que iba a traer libertad. Y cuando lo escuchan a Jesús, esos mensajes tan distintos,
oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y traía tanta revelación. Y los discípulos estaban tan contentos con todo eso, que cuando empiezan a conocer al Señor, de hecho que Andrés va y le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Felipe le dice a Natanael, hemos hallado al Mesías del que hablan las Escrituras. Pero ellos estaban esperando a un Mesías violento, a un Mesías que tuviera armas y poder para enfrentar las situaciones. Y Jesús les aparece aparentemente como un martes 13, porque el pueblo de Israel estaba esperando lo que tradicionalmente aconteció y acontece hasta todavía hoy, si Dios no está metido en el medio. Si Dios no está metido dentro de tu vida, lo que vos vas a estar esperando toda tu vida es, como el pueblo de Israel, una solución natural, humana y transitoria. Por eso están las peleas de las políticas y de las sociedades. Este gobierno me gusta, este gobierno no me gusta. Este gobierno se robó todo, al otro gobierno se robó todo, todos se robaron todo. Parece que la pirinola todo toma todo, todos toman las cosas y nadie pone. Pero acá hay una situación que yo te quiero decir a vos, que si estás esperando una solución en tu vida, no viene a través de un entendimiento natural, humano y de este sistema. Por eso Jesús vino a traer otra historia. Los cambios que el Señor trae vienen desde otra historia. Porque acá gana el más fuerte. En las guerras ganó el más fuerte. El más fuerte venía, tenía mejores armas, el ejército mejor dotado y sometía al otro y lo subyugaba. Y era así, el fuerte sometiendo al más débil. Hasta que alguna situación pasaba, se confiaban, perdían los mejores soldados y venía otro imperio, otro reino, se hacía más fuerte y los subyugaba y los dominaba. Y así fue la historia de la vida, cambiando. Y los cambios eran territorios más grandes, se achicaban los territorios, se rebelaba uno y yo me quedo con esta parte. Y estaba así. Y toda la historia de la humanidad, miren, léanla, es guerra, violencia, muerte y subyugar al más débil. Pasó toda la historia. Antes era con los reyes y con los gobiernos, hoy es con las personas. Pero el principio siempre es el mismo. Santiago hace una mención de eso, a los ricos opresores, que no tienen problema en que si alguien se muere, mientras que nosotros sigamos enriqueciéndonos. Esto es un problema que vivimos hoy en la sociedad. Así estamos. Entonces, la solución nunca podés esperarla en lo llano. La solución viene de arriba. Tu transformación eterna no viene por un cambio natural y palpable aquí. La solución viene en entender y conocer el reino de los cielos. Que viene, las transformaciones del mundo han sido por muertes, matando al más débil. Y hasta algunos dicen que esta pandemia, dejemos que se mueran los que se tienen que morir y los que vivan y ya está. Es un tipo de guerra. Pero eso no lo dice el humilde, el escaso, lo dicen los poderosos, los que tienen poder. Dice que se mueren, si se van a morir. Total, yo sé que estoy guardado acá, protegido en mi casita, a mí no me hace falta. Yo me cierro en mi casa, tengo suficiente provisión, tengo suficiente dinero y a mí no me va a pasar nada. Pero al pobre, al débil, él va a pagar las consecuencias. Estas historias son así, de tristes, naturales, humanas, y tan vacías y con tanto dolor. Pero Dios habló desde el principio, pero el pueblo de Israel no lo entendió. Dios le habló desde el Antiguo Testamento, Israel no lo entendió, no lo comprendió, la humanidad tampoco lo comprendió hasta el día de hoy. Porque pensamos que si nos ponemos duros, si somos bárbaros, si somos violentos, entonces vamos a poder tener el resultado que esperamos. Pero quiero decirte que el verdadero cambio, la verdadera transformación, la verdadera mutación de una persona no viene por situaciones externas. Viene por un cambio en lo profundo del corazón. Viene por revelación del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, del Espíritu de Dios. Si no, nunca lo vas a encontrar. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, que no es por otra cosa sino por la gracia y el poder de Dios. Así dice la Escritura. Entonces me dijo,
el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Se lo dijo Zacarías al pueblo de Israel y no lo entendieron. Que el Mesías venga y nos tomamos armas y vamos en contra del imperio romano, a destruir al Roma. Y todo estaba en contra de Roma. Todos los subyugados querían ir en contra de Roma, porque así acontecía siempre. Siempre era ver cómo voy a destruir al otro. Y Jesús viene a decirles que viene a implantarle un reino que no es por violencia, no es un reino que hay que ser el más poderoso. Este reino es como una semilla de mostaza. No puede ser, no puede ser. O sea, a Jesús no lo aceptaba, bueno, no lo aceptaban los religiosos y pateaba en contra de la religión. Él les decía, no está bien lo que están haciendo, ustedes están equivocados. Decía que era el Hijo de Dios, se endemoniaban los religiosos. Y el populacho quería una revolución, pero no del espíritu, una revolución de armas. ¿Dónde hay armas? Ahí hubiese sido bueno tener algunos cuantos guerrilleros que han estado en toda la historia de nuestra Latinoamérica, luchando por una buena causa. Por la causa de, como dice la Escritura, alzar la voz por los que no tienen voz. La idea de los guerrilleros siempre fue que los poderosos no sean tan poderosos y que puedan compartir con los humildes. Y a veces uno quiere equivocarse y creer que esa es la solución. Pero el reino de los cielos tiene otra historia. No hay que ser tan fuerte, no hay que ser tan poderoso, hay que simplemente ser una persona de fe. Hay que ser una persona que se anima a creer que Dios puede hacer lo que vos y yo no podemos con nuestras manos. Por eso es que todas las revoluciones terminaron un día. Y ahora están con otro tipo de revoluciones. Ahora la cuarta revolución industrial, no sé, hoy estaba escuchando algo, me mandó un videito, no lo pude escuchar bien. Pero viene una destrucción de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Miren, acá las transformaciones no son por violencia ni no son por guerras, es por el Espíritu. Porque Dios habla al interior de la persona y Dios hace mención a esa semilla que hace una transformación en el interior de una persona. El reino de los cielos es semejante las siete parábolas son: el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió para sembrar semillas. Habla de la semilla de trigo y la cizaña, la mala semilla. Habla de la pequeña semilla. Habla de la levadura, algo pequeño que se mete en la masa. Habla de un tesoro escondido, que los chicos hablaban ayer en la radio. Habla de la perla de gran precio, una pequeña perla. Y termina hablando de la levadura. Bueno, se me pasó uno, no sé cuál es, pero son 7, búsquenlo ahora, se me pasó uno en la lista, y si lo buscan alguien ya me va a decir. Yo quiero hablar hoy de esa tercer parábola, la semilla. La semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una semilla muy menospreciada por el pueblo de Israel. La tradición decía, vos valés menos que una semilla de mostaza. Era decirte, no tenés valor, vos no servís para nada, vos sos el último orejón del tarro, decimos nosotros. Vos sos una semilla de mostaza, no tenés valor, no le interesás a nadie, sos tan pequeña y tan sin sentido porque no sirve para mucho. Entonces ese era el sentido que había. Insignificante, no se puede esperar nada de algo así. Y Jesús dice que el reino de los cielos es exactamente eso, algo de lo que nadie puede esperar algo, porque es pequeño, porque es chiquito, porque es lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que no es, para avergonzar a lo que es. Dios enloquece la sabiduría del mundo. De esto hablamos el domingo pasado, de la locura de la cruz. Y Jesús viene a plantearles otra locura ahora, que el reino de los cielos, el que te va a traer la libertad auténtica y genuina y poderosa y verdadera para tu vida, no es nada más que una pequeña semilla despreciada, menospreciada, ignorada y desestimada por una sociedad.
pero eso era aparente. Porque lo que Jesús empieza a plantearles ahí es que lo insignificante no es tan insignificante. Aquello que no se lo tiene tan en cuenta puede ser mucho más importante de lo que uno puede imaginarse. Por eso vos quizás te sentís como una semilla de mostaza. Poca cosa, nadie me tiene en cuenta. Es más, quizás en tu familia nunca te tuvieron en cuenta. Y vos estás enfrentando ahora una palabra que te estoy diciendo yo, que Dios puede hacer algo grande con tu vida, como con la semilla de mostaza. Y vos decís, ¿yo? ¿A mí? No, es imposible. Nadie me consideró. A mí me dijeron siempre que era un inútil. Siempre me dijeron que no tenía capacidad para ir más allá. Siempre me dijeron, no lo vas a lograr. ¿A cuántos de los que están escuchándome ahora le dijeron, no sé, me parece que eso no es para vos? No sé si vos vas a poder. Yo quiero decirte que hay una transformación que no viene por violencia, no viene por agarrarte a trompadas con el que te dijo que eras un inútil toda la vida. Es por recibir una palabra del Señor que Él puede hacer posible lo que para todos los demás no tiene sentido. Que lo insignificante se transforma en la más grande de las hortalizas y alberga a aves. Un árbol da sombra, da abrigo, da cuidado. Y las aves anidaban ahí, en el fruto, en el final de la consumación, del propósito de esa semilla que fue sembrada una vez en la tierra. Qué interesante, ¿no? Todo es aparente para los ojos humanos, porque vos creés que es, me parece que es. Me acuerdo del Chapulín, o uno de estos, no sé qué, que él siempre decía que yo creo, que él siempre, se me fue la frase, ahora lo estaba pensando, yo opino, ese era, yo opino, y opinaba cualquier desastre, opinaba mal. Y la sociedad, cuando nos enfrentamos con este mensaje, opina y opina mal, porque no es por sabiduría, no es por entendimiento, no es por lógica, es por la locura de la palabra de la cruz. Es porque si no hay revelación, no vas a poder nunca entender lo que Dios tiene pensado hacer en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Que las transformaciones que estás esperando y necesitando no vienen por cosas externas. Si no viene por una revelación del Señor, vas a estar en serios problemas. Porque así como la semilla pequeña parecía que nada podía pasar, el reino de los cielos, dijo el Señor que era así como ellos. Y esa palabra, esa semilla plantada en un corazón es lo que transforma. Por eso Dios lo que está buscando es una tierra fértil en tu corazón para que esta palabra pueda dar fruto algún día. Por eso hay gente que habla y no puede entenderlo y dice, pero ustedes dicen tantas cosas, ustedes hablan tantas cosas, porque si no se te revela y si vos no sos sensible a esa voz que está llegando a tu vida, a esa voz que está llegando a tu casa en esta hora, si vos no sos sensible nunca va a producir nada, porque Dios está esperando la tierra fértil donde vos digas esa palabra se va a producir en mí un fruto, va a producir en mí algo que yo estoy necesitando. Esa palabra no es una simple palabra, esa semilla no es una simple semilla, es una semilla de mostaza, es una palabra pequeña que va a llegar a tu casa hoy, pero si vos le permitís entrar a tu casa, lo recibís en tu mente y en tu corazón, eso va a producir algo realmente grande, sorprendente y asombroso, y que todos dirán, ¿qué está pasando con esta persona que ha cambiado tanto? ¿Qué le aconteció? Es que algo de revelación tiene que venir sobre tu vida. Dios tiene que mostrársete a tu vida, porque si no, no lo puedes entender. La gente puede leer la Biblia y va a leer un libro como leyó tantos, pero no pasa nada si no podés ser sensible a lo que Dios te está diciendo. La sensibilidad es importante para tu vida. Para que Dios se pueda manifestar en tu vida, tenés que ser sensible a esa palabra. Tenés que discernir y entender y decirle, Señor, aunque quizás no la entiendo, la creo. Aunque quizás no la puedo interpretar, la creo. Y eso va a hacer
que tu corazón se transforme en tierra fértil. Y eso que no entendías, que no podías comprender, va a empezar a producir algo que te va a sorprender en primer lugar a vos, a los que te rodean y a muchísimos más. Siempre el ser humano ha buscado con una visión humana de reino intentar conquistar. Así fue, intentando cumplir la escritura pero sin revelación de Dios, sin entender el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué les pasó? Inventaron las cruzadas y mataron gente a troche y moche para recuperar Jerusalén. Mataban por todos lados, imperio contra imperio, y los mongoles, y los musulmanes, y los metían ahí todo, y era guerra y guerra. Y no era lo que Dios tenía. La Inquisición, otras matanzas tremendas. Era intentar hacer lo que Dios quería con fuerzas humanas. Zacarías 4:6. No es con ejército, ni es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Rey de los ejércitos celestiales. No es con fuerza. Pero ¿cómo yo tengo que luchar? Pero vos tenés que luchar con vos, no con la gente. Vos tenés que pararte frente al espejo y decirte, empezá a cambiar. Y pegate ahí algo así. El problema es con vos, no es con la gente. El problema está en tu corazón. El problema está en este corcho que tenés acá que no deja que pueda fluir lo que tenés adentro. Hay una situación tremenda que vos tenés que entender. Para que una transformación venga, tenés que permitir que la palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser. Que tu alma sea transformada, sea golpeada por esa palabra. Porque cuando la palabra llega a tu alma necesita ser quebrantada. Necesita ser transformada. Y no puede ser si no hay una palabra que esté tratando de obrar dentro tuyo. Y tenés que permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra. No hay cambios por métodos humanos. Decilo conmigo. No hay cambios por métodos humanos. Otra vez, para que así nos entiendan. No hay cambios por métodos humanos. La metamorfosis la produce el Espíritu Santo. Así de simple. Es la transformación que produce verdaderos frutos, frutos auténticos, frutos que permanecen, frutos abundantes y que siguen, y que siguen, y que siguen, y que no hay tiempos para esos frutos. Esos frutos son sorprendentes. La semilla va a manifestar lo que tiene adentro. La semilla es asombrosa. Usted sabe que la semilla puede estar meses, años ahí, guardada. Yo cada vez que hablo de esto, hablo de la misma ilustración. Usted me decía, oh, ¿no tenés otra? Y no tengo otra. Esta es la única que me acuerdo yo. Acá hay un grupito de los músicos, los que están trabajando en permitir que podamos salir al aire. Así que espero que no se me ofendan y se me vayan ahora, pero todos hicimos la germinación del poroto. Todos hicimos la germinación del poroto. Todos hicimos, en la escuela nos hacían germinar un poroto. Ese poroto, mire, ¿cuánto tiempo estuvo en tu alacena? ¿Cuánto tiempo estuvo en el súper, en el almacén? ¿Cuánto tiempo estuvo en la industria que lo procesó? Estaba sequísimo. Estaba seco, dura esa cáscara del poroto. No sé, meses. Y hagan la prueba. Yo los desafío. Aguanten un año. Saquen un par de porotos. Aguanten, escóndanlo un año en un lugar seco y ténganlos ahí. Y dentro de un año, que ya no sé cuántos años será desde que lo cosecharon. No sé cuánto tiempo habrá pasado. Tómalo. Y ponelo en un vasito con algodón y unos secantes rodeándolo, y entre el secante y el vidrio ustedes pongan el porotito. ¿Saben lo que va a pasar? Va a germinar, va a germinar. Eso es lo más maravilloso, que tiene una fuerza, una energía, un poder adentro suyo, esa semilla, que mañana cuando vos la plantes ahí y va a germinar, y sabés que va a dar un poroto, porque no puede hacer otra cosa más que
sacar lo que tiene adentro, manifestar lo que tiene adentro. Y si la semilla es de poroto, te va a dar un poroto. Y si es de lenteja, te va a dar lenteja. Y si una sandía, porque lo que está dentro es algo realmente poderoso, realmente impactante, realmente asombroso. Una semilla de zapallo, uno puede plantar una semilla de zapallo y esa se va a extender también por el terreno tuyo larguísimo, y vas a ver zapallo por acá y por acá, una semilla. Esto es lo que Dios estaba diciendo. No son grandes cosas, son pequeñas las que van a transformar tu vida. Como así son las pequeñas zorras las que echan a perder tu viña, es la pequeña palabra, si la atesoras en tu corazón, que va a producir un fruto abundante. Yo quiero soltarte una palabra de fe en esta noche, una palabra poderosa, que es al que cree todo le es posible. Simple. Yo ahí puedo terminar acá y decirte, si así lo crees. Pero ¿y cómo voy a hacer? Es que tenés que agarrar esa convicción tuya y dejarla morir, dejarla romper a la tuya para que Cristo viva en vos. Dice la Biblia en Juan 12, 24, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La clave está en la muerte, la clave está en que esa no es en la muerte física, sino en la ruptura, porque hay una vida interior que fluye. Lo que tiene es esa muerte, no es morir, ahora me voy a morir, no, es ser quebrantado el caparazón, quebrantado tu cabeza, quebrantado tus pensamientos, quebrantado tu razonamiento, quebrantada tu lógica, porque vas a decir, no, acá no hay vida, es una cosita dura, una pelotita dura que no sirve para mucho, pero adentro de eso hay una vida que está latente. Pero ¿qué tiene que pasar? Se tiene que quebrar la cáscara, se tiene que quebrar nuestra alma, se tiene que quebrar nuestro razonamiento, se tiene que quebrar nuestras emociones para poder permitirle esa semilla que fluya. Porque cuando esa semilla fluya va a soltar, se va a manifestar lo que es. Y esa semilla dentro tuyo, de esa palabra de fe, es amor, es poder, es gracia, es salvación. Y quiero decirte esto, que si vos entendés esta palabra, algo va a pasar dentro tuyo. Si vos permitís que el Espíritu Santo entre dentro tuyo y se quebrante tu ser interior, se quebrante tu alma delante del Señor, un milagro sorprendente va a acontecer. ¿Saben cuándo ocurren los milagros? Cuando la gente puede vencer su lógica y cree que hay poder en el Señor. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dijo, yo sé que si tocar el manto del Señor seré sana? 12 años enferma, 12 años con flujo de sangre, 12 años consecutivos sin dejar de menstruar. 12 años. 12 años. Pero la mujer dijo, si yo toco el borde de las vestiduras de Jesús, voy a ser sana. Estaba loca esa mujer. ¿Quién le puede decir, mujer, tenés razón, vayamos todos y toquemos el vestido, toquemos la túnica de Jesús? No, era una mujer que contra todo razonamiento, contra toda lógica, dijo, sí, hay poder en ese hombre que puede acontecer que a mí me sane y no necesito nada más que estar cerquita de él. Había que ser muy loco o muy loca para poder creer una cosa así, pero ustedes saben lo que pasó. La mujer se sanó al instante y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos decían, maestro, la gente te aprieta, te toquetean por todos lados, estamos apretados por la muchedumbre. Y me viene de, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dice que yo sentí que de mí salió poder. Porque alguien se animó a creer, porque alguien rompió la lógica, porque alguien fue por encima de todo pensamiento natural, humano. Esa es la realidad. Así como la semilla de mostaza aparenta escasez, pero en realidad dentro de ella hay un árbol. De la misma manera hay dentro tuyo una palabra que aparentemente puede ser escasa, pero en realidad esa palabra es poderosa. Es capaz de volver, de salvarte y de cambiar, como dice una canción, al más vil pecador, a la persona peor. Esa palabra tiene poder para cambiarla. De hecho que te cambió a vos. Mucho, ¿no? Ya estamos hablando de las primeras ligas, y te cambió a vos, y a vos, y a vos, y a vos.
Y a vos también, ya que está al lado tuyo y estás con alguien, seguro que si tienes Jesús. ¿Y cuál de todos? Esa pregunta que yo he hecho, ¿quién era el peor de todos de los que estábamos acá cuando nos juntamos, no? ¿Quién era el peor de todos? Y hay una competencia, no, yo era peor, no, la verdad que yo era. Y uno dice, yo era bravísimo, yo era. Y ahí entramos a contar. Pero así como la semilla se manifiesta con poder, con energía, con vida, así nosotros seremos manifestados dentro nuestro la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios está dispuesto a hacer algo glorioso. Y la semilla tiene un proceso desde semilla a árbol. Y miren lo que yo recibí del Señor. La semilla es la aceptación de esa palabra y me transforma a mí en un creyente. Ahora empiezo a creer. Esa palabra produce algo pequeño. Los primeros brotes, cuando empieza a romperse el cascarón de la semilla, ahí empezamos nosotros a dar testimonio, a ser discípulos. A ser discípulos. Después ya nos empezamos a tomar forma, a ser como un arbusto. Ya somos colaboradores, ya empezamos a trabajar, ya empezamos a servir en ese crecimiento para que algunos pajaritos ya se paren al menos. No sé si somos tan grandes que puede ser un nido, pero al menos van a poder pararse encima nuestro. Y después, cuando termina el desarrollo, cuando se convierte en un árbol, cuando ahí vemos el propósito por el cual esa semilla fue sembrada. Y ahí ya produce algo maravilloso, ahí nos transformamos en hijos, somos los que podemos cobijar, los que podemos albergar, los que podemos alentar, los que podemos animar a la gente. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de esa palabra, una palabra que te transforma en creyente, después en discípulo, después en colaborador y después en un hijo de Dios que tiene la capacidad y tiene la bendición del Señor, porque mi Jesús me dijo a mí un día que cosas mayores que las que hizo Él podríamos hacer porque Él estaba con el Padre. ¿A quién va a usar? A mí, una semilla de mostaza. A vos, una semilla de mostaza que dicen tan poca cosa son, que nadie creyó en vos, pero Dios sí creyó en vos. Dios sí tuvo esperanza. Dios que tomó a vos y como el sembrador salió a sembrar y soltó esa semilla y entró en una buena tierra y dio fruto y fruto en abundancia, y esa persona sos vos en la que Dios ha puesto confianza. Estabas en el morral del sembrador, pero salió a sembrar y esa semilla dio fruto, y fruto que permanezca y fruto en abundancia. Y ahí te das cuenta que no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. A veces uno quiere, cuando uno no reacciona, no quiere agarrar trompadas a alguno. Ahí les digo la verdad, yo algunas veces me quiero bajar de la cruz y agarrar a algunos discípulos acá, que, Santo Padre. Y entonces ya quiero agarrar un palo y entrar a dar, y que queda, no, pero no es así, porque el Dios me dice, pará, que no es así. Pero es que uno ya no aguanta, pero entonces Dios me dice, mírate al espejo, mi amor. Y claro, si el Señor actuara conmigo como yo a veces quiero actuar con los demás, tendría más golpe. Estaría todo moretoneado por todos lados. Pero Él me dice que no es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. Ese es el cambio espiritual en el corazón de las personas. El sembrador se tiene que ocupar en sembrar. ¿Por qué? Porque es sembrador. Y el enviado se tiene que ocupar de soltar la palabra. Uno siembra semillas y el otro siembra palabras. El sembrador siembra semillas, el predicador, el discípulo, el colaborador, el hijo, el pastor, el apóstol, todo el mundo tiene una comisión, el enviado, a sembrar la semilla de la palabra, a soltar palabra, predicar a tiempo y fuera de tiempo. En ambos casos la tarea es natural, sale a sembrar, sale a hablar. Pero la vida la da Dios. En ambos casos el milagro de la vida es lo que Dios ha establecido. El sembrador siembra esperando la cosecha. El predicador predica esperando la transformación de una vida. No podés dejar de sembrar, no podés dejar de hablar. Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Hay cosas que son naturales
Es natural que yo te esté hablando en esta noche. Es lo más natural que te puedo hablar en esta noche. Pero lo divino puede acontecer si sos sensible a esta voz que está llegando a tu vida, a tu casa. Esta palabra es la que te puede cambiar. Quiero decirte algo. Si tenés semilla, sembrala. Si tenés palabra, predicala. Es tan simple, tan simple. Porque cuando uno suelta la palabra, como uno suelta la semilla, resultado hay. Jesús dijo que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Así que si tenés semillas de fe, soltala. Va a haber fe abundante. Si tenés fe, si tenés amor, si tenés pasión, sembralo, va a ser bueno. Siempre que siempre es una buena semilla, va a ser bueno. Pero si sembrás la semilla de la esperanza de vida eterna, la semilla de la esperanza de la salvación de Jesús, la recompensa será asombrosa. La recompensa va a cambiar tu vida. No te estoy tratando de enroscar la víbora. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy contando la verdad. Tu vida puede ser una bendición para todos los que te rodean si estás dispuesto a ser sensible a la palabra de Dios. Dice la Biblia, Salmo 126. Salmo 126. Vamos a leer al revés. Vamos a leer el versículo 5 y 6 primero. Versículo 5 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Los que siembran con lágrimas. Versículo 6 dice: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Algunos dicen que este salmo, una canción, esta canción fue hecha en una ocasión muy puntual cuando el pueblo de Israel venía de la esclavitud de Babilonia, allá por el 500 antes de Cristo. Y la tierra estaba seca, la tierra no estaba dando frutos. Y la poca semilla que tenían que dividirla. Ustedes saben que la semilla la molían, con eso hacían harina y comían el pan. Yo no sé si ustedes están viendo por casualidad la serie, la película, la novela que se llama Jesús. Si la ven o la... Fíjense que todo el mundo comía pan, siempre comían pan y eran flacos. A mí me dicen que para adelgazar tengo que comer harina. Ellos comían harina, estaban todos flacos, pero comían harina, todo el tiempo comiendo harina. ¿Por qué? Porque era lo más simple que ellos tenían. Un poco de trigo, lo molían, hacían harina, amasaban, horno, pan. Pero ¿por qué sembraban con lágrimas? Porque había sequía. Y sembraban con lágrimas porque cuenta la Escritura. No cuenta la Escritura, cuenta la gente acerca de este pasaje de la Escritura, que ante la escasez que había, los hijos pedían pan, tenían hambre, pero ellos decían: no puedo darte toda la semilla, no puedo darte todo el pan que deseas. Entonces iban con lágrimas a sembrar en la sequía, iban llorando porque sus hijos venían llorando, porque acuérdense que el sembrador, el agricultor era agricultor y su hijo era agricultor. El pescador, su hijo era pescador. El carpintero, su hijo era carpintero. Entonces cuando ellos iban a sembrar al campo, sus hijos venían con ellos diciéndole: papá, tengo hambre, papá, quiero comer. Y yo sabía que esa semilla que tenía en la mano podía ser un pan para él hoy, pero no tendría para mañana. Entonces voy a sembrar con lágrimas, pero sé que la cosecha me va a traer alegría y me va a traer gritos de alegría y ¿cómo es? Y regresaremos cantando cuando trae la cosecha, con cánticos y con alegría. Acá lo importante es que siembres, es que creas al llamado del Señor, al plan de Dios. Es que el sembrador sale a sembrar, no cuando todas las cosas van bien, a veces no tan buenas, pero sin embargo tiene que salir a sembrar.
y el que tiene una semilla de palabra para sembrar, a veces no es el mejor campo, no es el mejor momento, pero uno tiene que aprender a sembrar, porque indefectiblemente, hagas lo que hagas, Dios se va a glorificar. ¿Cómo sembramos semillas? Cantábamos hoy, gritaría al mundo entero que te amo. Ya es el primer mensaje que puedes darle a la gente. Cantaría al mundo entero que te amo. Le gritaría al mundo entero. Por eso todo lo que hagas por amor, todo lo que hagas para el Señor, todo lo que hagas para exaltar su nombre, todo lo que creas que podés hacer para el Señor, será un tiempo de bendición. Será un tiempo maravilloso. Si me puedes correr esto un poquito. Cuando tengas una semilla, dala. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Así que hay distintos tipos de semillas. Es el mejor momento para honrar al Señor. Con tu semilla física y con tu semilla oral. Con la semilla de la palabra. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo donde Dios se va a glorificar. Yo no sé los problemas que estás pasando, pero seguramente algo puede estar afectando. Poco trabajo, no sé, tus hijos con tanto tiempo en casa se crean ambientes, a veces no los mejores. Pueden pasar tantos momentos difíciles, tantos momentos de necesidad, tantos momentos de angustias, que uno dice, yo no puedo salir ahora a hacer esto. Yo no puedo ahora salir a predicar, a soltar una palabra cuando las cosas no me están yendo nada bien. Quiero que recibas esto. Hay una semilla que va a dar fruto tremendo, fruto poderoso, fruto abundante en tu vida. Nunca te creas poca cosa. Nunca te creas insignificante. Nunca te creas que no hay poder dentro tuyo, que hay posibilidades. Nunca creas que no hay capacidades dentro tuyo. Porque el Señor dijo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es despreciada, es pequeña, casi insignificante, pero es la más grande de las hortalizas y se transforma en un árbol que las aves pueden hacer nidos en ella. Es un árbol grande, siendo que es la semilla más pequeña. Hay algo de Dios para tu vida. Y esta palabra que te estoy soltando, podés pensar, ¿y este piensa que con una palabra va a cambiar mi vida? Sí. Este piensa que con una palabra va a transformar toda la situación, todos los problemas que yo estoy viviendo. Sí, creo que sí. Porque no es una palabra natural, no es una palabra humana, es una palabra que viene del cielo. Al que cree, todo le es posible. La verdad del Señor prevalecerá por sobre todas las cosas. Y el cielo y la tierra se gastan, los vemos, se deterioran. Pestes que quieren destruir a la humanidad, calentamiento global. La tierra puede pasar, pero su palabra, la que yo te estoy soltando en esta noche como una semilla, esta palabra tan pequeña puede cambiar la historia de tu realidad. Con Dios, lo dije al principio, nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo en que Dios se va a glorificar. Es el tiempo en que Dios se va a exaltar. Es el tiempo en que Dios se va a glorificar. Es el tiempo en que Dios va a traer ánimo, consuelo, fortaleza, transformación, restauración, provisión. No sé qué es lo que estás viviendo, pero sé que esta palabra es más poderosa que espada de dos filos, que penetra hasta partir las carnes y hasta los huesos. Así es la palabra del Señor, una espada poderosa, una espada poderosa. Quiero orar por tu vida. Quiero orar para que recibas esa palabra poderosa y que cambie tu mundo interior y por consecuencia se manifieste exteriormente la transformación interior. Así que no sé dónde estás. En tu casa, acompáñame a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias.
Bendigo tu nombre. Exalto tu nombre. Te doy gracias por saber que tu palabra es eterna, que tu palabra no ha cambiado y que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como dije recién, que el cielo y la tierra podrán pasar, pero tu palabra permanecerá. En esta hora yo bendigo a cada casa, a cada familia, cada persona que está escuchando este mensaje. En esta hora reciba gracia tuya, reciba ahora una palabra poderosa. Espíritu Santo, visita cada hogar. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Decirle: Espíritu Santo, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi corazón, bienvenido a mi interior, bienvenido a mi hogar, bienvenido a mi familia, bienvenido a mis negocios. Espíritu Santo, gracias por estar acá. Te damos la bienvenida en cada momento, en cada lugar, en cada área, en cada dependencia de mi casa. Yo te doy una bienvenida. Señor, toma control. No solo quiero que vengas de visita, te doy la bienvenida como parte de mi familia, porque ahora yo sé que yo no te tengo a ti, sino que tú me tienes a mí. Que yo no te he recibido, sino que tú me recibiste como hijo. No que yo pueda creer que soy tan importante por mí, que me has mirado, sino que tú me has llamado. Que yo te pertenezco a ti. Señor, que yo ahora empiezo a ser dependiente de ti. No de las fuerzas humanas y naturales, sino dependiente de tu Espíritu. Padre, gracias. Gracias por haberme atrapado, por haberme acercado a ti y haberme transformado en tu Hijo. Porque tú has querido y así te ha placido que yo sea parte de tu familia. Señor, bendigo cada casa en esta hora y que reciban esta palabra como una semilla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A la gente que no sé, en los lugares donde han estado, no sé si se han comunicado, si nos han dicho de dónde son, de dónde están. A ver, miren, en Córdoba, en Coronel Dorrego, en Formosa Capital, en Ibarreta, en El Potrillo, en Carlos Paz, en Ushuaia, en Comodoro Rivadavia, en Rosario, en todos esos lugares donde estás, esta palabra está llegando a tu casa, está llegando a tu mente y a tu corazón. Y esta simple palabra se transformará en un árbol poderoso, un árbol que dará fruto y fruto en abundancia. Esta palabra se glorificará en tu vida, lo creo. Y vas a cantarle y contarle a todo el mundo. Lo cantamos, no estoy diciendo que lo canten ahora, como lo cantaste hoy, no sé lo que van a cantar ahora, pero vas a cantarle al mundo entero que amamos al Señor. Medio loco, pero merece la pena. Bendigo a cada una de estas familias, los que están en cada una de estas ciudades representando a otros. Tu ciudad va a ser sacudida. Escúchame, va a ser sacudida por la palabra que está siendo impartida a tu vida ahora. Hoy está entrando tu palabra a tu mente, a tu corazón, a tu alma, y de vos va a salir y se va a manifestar gloria de Dios donde estés. Vos sos primicia, vos sos una semilla que está siendo sembrada, una semilla que dará fruto y mucho fruto. Y esa semilla dará fruto, que esos frutos tendrán semillas para ser sembrados y dar más frutos. Y así será, de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición, de expansión en expansión. La manifestación de Dios será una realidad. Entusiasmados del Señor para no salir nunca de la visión del Eterno. Te amo, te bendigo. Campeón, campeona, como dice mi apóstol. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de Dios para tu vida. Decirle: Señor, gracias por haberme elegido. Gracias porque no te tengo, sino porque tú me tienes a mí. Porque tú me has elegido. Porque tú me has llamado. Porque tú has puesto una semilla en mí que dará fruto y fruto en abundancia. Dale gracias al Señor. Te bendigo. Aleluya.